Ah, Amén. Que la gloriosa paz del Señor Jesucristo siga reabundando en medio nuestro. Damos la gracia a Dios por permitir una reunión más de carne, porque estamos reunidos ahora mismo, este grupo de hermanos, para seguir indagando y ayudándonos los unos a los otros. Resulta, hermanos, aquí estábamos el hermano Rafa y yo analizando una obra con respecto a la esclavitud. Y resulta ser que hay un José que no deja libre a José. Entonces, contra ese José que te tiene esclavo es que tú tienes que libertarte. Y el ser humano no lo sabe. Y el hermano Rafael me estaba dando unos tópicos, porque ese tema que trajo la hermana Ana no fue una casualidad, sino por una causa. Porque usted tiene que luchar primero con usted mismo, libertarse usted mismo de todo el sistema que hay, empezando por usted mismo, porque es usted el que está esclavo. Pero hay un José que está libre, que es él, que usted tiene que conocer. La gloria sea de Dios. Entonces, para abundar y seguir en el desarrollo de la escritura, hay un tema que dice: Dios le muestra la tierra a Abraham. Dios le muestra la tierra a Abraham. Eso está en Génesis 12. La gloria sea de Dios, del 1 al 9. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijere, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Negev. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que ellas sean siempre en nuestro norte, nuestro sur, nuestro oriente y nuestro occidente. Padre, todas las cosas están en tus manos, todo nuestro sentir, todo nuestro deseo.
Ayúdanos, Señor, a seguir engrandeciendo tu nombre, así como tú lo hiciste con todo lo que tú has llamado y todo lo que han invocado en la soledad, tu nombre, Padre amado. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estos favores. Amén y amén. Tenemos aquí estas escrituras para seguir indagando en ellas. Como dice ahí esas escrituras y el tema que trajo la hermana, tienen una pequeña y una grande relación en cada uno de nosotros. Porque dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que aquí el llamado que le hace Jehová a Abraham se lo hace a él, que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, si Abraham tenía una tierra y tenía una parentela, ¿qué tierra sería esta? Sería una tierra de esa que nosotros le llamamos finca, para sembrar arroz, habichuela, plátano. Sería de esa tierra que está hablando el Señor. No le está hablando a Abraham porque Abraham pertenecía a una tierra que la tenía su padre. Ahora, ¿quién era que estaba y lo tenía prisionero? No era la misma obra llamada tierra. Entonces, si esa obra es la que te tiene presa, ¿cómo tú te libertas si no has recibido el llamado? Entonces, quien te hace el llamado es ahí donde el creyente tiene que tener y aprender a escuchar cuando Jehová le está hablando a un hermano o lo está llamando. Porque se da el caso que el Señor te está llamando a través de un instrumento, pero tú no tienes el oído presto para escuchar. No lo digo por ofender a nadie. Entonces, como dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, le había dicho, esto no es un cuento, esto es un presente que tiene la palabra. En ese mismo instante le dice Jehová, pero a Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Si le dijo que se vaya, ¿para qué lugar se iba a ir? Ustedes ven, vete de tu tierra, porque él tenía una tierra, él tenía un culto, él tenía una enseñanza que estaba sujeto, pero había algo en él que lo movía y algo vio Jehová en él que Dios podía engrandecer y pudo engrandecer su obra a través del llamado que le hizo Abraham, porque cada vez que Abraham llegaba a un lugar, establecía un culto, es decir, esa era su tienda. Levantar un culto y dejaba establecido un culto para Jehová. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra, una enseñanza. Vete de tu parentela, otra enseñanza. Ahora, ¿quién tenía esta obra? Era su padre. Entonces llegó el tiempo de esa libertad y de ese llamado para Abraham. Y le dice, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, si había un culto ahí establecido y había un padre que estaba establecido como cabeza, entonces no podía Abraham recibir esa promesa y esa tierra estando en esa tierra ajena, siendo la dos de él. Ahora Jehová llama a Abraham y lo saca de ese culto que había a mostrarle otro culto más alto, más glorioso, más amplio, más infinito, que no tiene fin. Entonces dice, a la tierra que te mostraré, porque no podía mostrársela, porque no podía ser un fundamento en Abraham, tanto ya Abraham en otro fundamento, en otra obra. Entonces, ¿qué había que hacer? Destruir ese primer cuerpo de enseñanza
que tenía Abraham para entonces Dios edificar su enseñanza en Abraham, que es lo que busca Dios con cada uno de nosotros. Entonces dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Ustedes ven? Entonces, esta promesa que Dios le ha dado a Abraham no ha llegado hasta nosotros. No estamos recibiendo esa promesa que dice aquí, esa bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Te ves? Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, si iba a engrandecer su nombre, ¿qué nombre es el que nosotros hemos recibido como salvación, como Dios? No es la doctrina de Jesucristo, no es el Señor Jesucristo, a quien nosotros estamos honrando. ¿Cuál es el nombre y cuál es la obra que nosotros seguimos? No es la obra del Señor Jesucristo, es el nombre del Señor Jesucristo, a lo que muchos le tienen miedo y a lo que muchos no quieren oír, porque le retiñen, al no entenderla, la rechazan y dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Que donde quiera que llegaba Abraham era bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ustedes ven, bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré. Ahora, cuando usted le está manifestando la obra a un creyente y él la acepta, ¿qué es lo que va a recibir ese creyente? No es esta bendición, no es esta salvación, no es esta fe, no es este amor y esta esperanza que va a recibir. Entonces, como lo va a bendecir tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no se ha hecho rebelde, no ha contradicho la obra, no le ha dado la espalda a la obra, sino que ha sido llamado y ha sido redimido para recibir todos estos beneficios. Entonces dice ahí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Ustedes? Toda la familia de la tierra. Si está hablando de familia, se está hablando de cuerpo físico, de creyentes que son una familia en Dios, porque se han reunido para engrandecer la obra y levantar el culto a su Dios, y eso es lo que Dios recibe y eso es lo que Dios bendice, esa tierra. Pero ¿de quién? Es de usted mismo, si usted la cree, si usted obedece, porque esa fue la tierra que le mostró Jehová a Abraham. Fue el fundamento de las escrituras, de las enseñanzas y de toda la ordenanza. Esa fue la tierra por donde anduvo Abraham y como anduvimos toditos nosotros, porque nosotros no estábamos siendo enseñados y tutoriados por otros que tenían el sobrenombre de ministro, de pastor, de evangelista, de reverendo, de sacerdote. No estábamos sujetos a ellos. No tenían una tierra, no tenían una parentela. Entonces Dios ve la obediencia que usted, dentro de usted mismo, cuando usted ve esa obra de abominación que se hacen en todas las congregaciones, ¿qué es lo que hace el espíritu suyo? Se enaldece al no recibir, la rechaza, la abomina. Entonces eso es lo que Dios ve, esa humillación, ese dolor, que se están practicando cierta obra más oscura y más baja que el mismo infierno. Entonces eso es lo que Dios ve desde adentro. Entonces ahí viene el Señor y te llama, porque también rechazan el nombre. Cuando tú vas a predicar el nombre de Jesús, también eres rechazado. Entonces, ¿quién es que es rechazado? Es Él que va dentro de ti, y Él es el que ve las abominaciones que se manifiestan. Entonces te saca y te muestra esa tierra con ese cielo y esa gloria majestuosa, que es imposible que un ser humano pueda alcanzar todo lo que Dios
Entonces dice ahí, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Toda vez que obedeció a la voz. Ahora, como dice las escrituras y como siempre he dicho, que a excepción de oír su voz, ten presente, Israel, que ninguna figura viste. Ahora, aprendió a escuchar Israel. Aprende a escuchar el creyente. Entonces, si escuchó la voz Abraham, y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Obedeció a la voz, pero no vio ninguna figura. No vio ni quedó en ninguna figura, sin saber para dónde iba, y obedeció. Y eso fue lo que Dios vio en Abraham, esa humildad, que obedeció. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora sí salió con Lot, y Lot viene representando también otra ley. Entonces, las dos obras van caminando juntas, porque a quién llevaba y a quién seguía Lot, no era Abraham. Entonces, lo que había en Abraham le interesaba a Lot. Entonces, las dos obras van caminando juntas, y una obra sigue a la otra. Recordemos cuando Jesús fue crucificado con los dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda. Y uno le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando en tu gloria esté. Y le dice el Señor, desde ahora estará conmigo en el paraíso. Y todavía Jesús no había resucitado, ni había sido muerto. Y entonces, ¿y cómo es que muchos lo están esperando? Y él se fue arrebatado desde ahí mismo. Entonces, como son las dos obras, hay una que se pierde y otra que se salva. Entonces, desde ahí mismo, ese ladrón, porque son dos obras. Entonces, hay una que es para salvación, que acepta el mensaje desde cualquier lugar que esté crucificado, acepta ese lugar, y le pide a su Señor que lo liberte y que le haga ver su gloria. Y dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Ustedes ven? Dice ahí, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Entonces, si Abraham andaba y tomó a su mujer, ¿qué mujer sería esta? No es una enseñanza. No podía dejarla en ningún lugar, porque esa era su compañera de batalla. Entonces, como no estamos hablando de cuerpo físico, entonces es una enseñanza que lleva Abraham como Sarai. Que después le vamos a ver, si el Señor lo permite, traer una obra porque Dios le cambia el nombre a Abraham, a Sarai, a Moisés, a Pedro, a Pablo, que le va cambiando el nombre. Y dice, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido. Ustedes ven que salió a seguir a Abraham una familia, porque iban una persona con Abraham. Entonces ya Abraham iba a levantar un culto. Dice aquí que salieron y llegaron, que dice, perdonen, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Ustedes ven, a tierra de Canaán. Ustedes ven que hay un lugar donde Dios espera al creyente. Entonces, esta tierra de Canaán, ¿qué viene simbolizando?
aunque hay un Canaán físicamente, pero la palabra no está hablando. Está hablando de una obra llamada Canaán, que hay un lugar que Dios te espera. Y dice, a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ustedes ven. Es decir, que ellos venían caminando en las escrituras. Ellos venían indagando. Entonces, ¿a dónde llegaron ellos? ¿A dónde lo guió la palabra? A tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Recordemos que ahí en los Hechos, a Saulo, lo llevaron a Damasco. Este es el mismo lugar. Canaán viene simbolizando la obra de Damasco, que está a la derecha. ¿A dónde llevaron a Saulo? A Damasco, sin ver, sin comer y sin tomar nada, ciego. Y ahí llegó también Abraham a esa tierra. Y como la palabra y la obra de Dios va cambiando de posición y va cambiando del lugar, pero ¿en quién? En el mismo creyente. Entonces la palabra va descendiendo y ascendiendo. ¿Pero para qué? Es para llevarlo y dejarlo plantado en esa tierra, en los fundamentos de las escrituras. Y dice, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encimo de More. Ustedes ven, hasta el encimo de More. Ese es un lugar de adoración que hay en la palabra, es un lugar de altura. Y dice, de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ustedes ven, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces es una promesa de parte de Dios que Dios le dio de antemano a Abraham. Y hoy no estamos nosotros en esa tierra. Estamos morando en esa tierra. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ustedes ven, si le edificó un altar a Jehová, ¿qué altar sería este? Como tienen los católicos, y escúsenme el nombre, que tienen una estatua de cera, que tienen una virgen dibujada por un tal Da Vinci, y así sucesivamente. No, Abraham le hizo un culto, le levantó un culto a Jehová en ese lugar porque se le había aparecido el Señor. Y si se le había aparecido, ¿qué fue lo que Abraham recibió? Y edificó allí. No fue que la obra cambió de luz, no fue que la obra cambió. Porque si se le apareció Jehová a Abraham en ese lugar y Abraham invocó un culto a Jehová, ¿qué fue lo que él recibió? Otro conocimiento más alto, otra obra más alta. Entonces ahí vino Abraham y edificó un culto para su Dios. ¿Te ves? Y entonces dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente. Ustedes ven, luego se pasó de allí a un monte al oriente. Otro culto, otra enseñanza más elevada. Ustedes ven, a un monte. Ahora, si estamos hablando de monte, no estamos hablando de esos montes Everest. No, estamos hablando de un monte que hay en Dios, que es una altura, una gloria. Y dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que ese nombre significa ciudad luz. Ese monte Betel significa ciudad luz. Y dice, y plantó su tienda teniendo a ciudad luz al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ustedes ven, la obra va creciendo, va aumentando. ¿Pero en quién?
va aumentando en Abraham. Porque cada vez que Abraham se movía en las escrituras, iba entendiendo el plan y el propósito con su obra. ¿Pero en quién? En el mismo Abraham. Y dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ustedes ven, y Abraham partió de allí caminando. Entonces, si miramos geográficamente, hay una distancia para llegar a ese lugar, pero es caminando en el entender de la palabra, en el desarrollo, en el desenvolvimiento de ella. Porque si dice que iba caminando y yendo hacia el Negev, entonces a un lugar llegó para entender la obra y el plan de gloria que tenía y tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y llegó al Negev porque entendió perfectamente la obra de su Dios. Porque si se le apareció Jehová a Abraham, ¿desde qué lugar se le apareció Jehová a Abraham? Fue desde la misma escritura. Como se nos estaba apareciendo a cada uno de nosotros. Es desde ahí mismo. No dijo el Señor Jesucristo que escudriñara y escudriñara las escrituras. Entonces, si usted la va a escudriñar ¿cómo? Es profundizando en ella, es sumergiéndose en ella, porque desde ahí mismo la misma palabra te bautiza, el Señor te bautiza. Cada vez que tú vas entendiendo la obra, queda sumergido en ella y queda levantado. Entonces, cuando tú quedas levantado, ¿cómo queda? Queda fundamentado, porque ya hay una limpieza en el interior tuyo. Y no es en el interior de allá, no es en la mente suya, que esa es el interior, la parte invisible que Dios tiene reservada. Porque hay un lugar en Dios donde Dios se manifiesta desde la misma escritura. Mirando aquí en los Hechos 7, miramos, vamos a continuar aquí, que dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Ustedes ven que hay un oír cuando hay un predicador. Entonces dice, varones, hermanos y padres. Entonces, los que están aquí son figuras de yeso. Son personas, son creyentes. Porque dice aquí, varones, hermanos. Dice, y padres. Ustedes ven, si hay padre ahí es porque hay unos enseñadores. Y dice, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ustedes ven, ¿quién fue que se le apareció allí con el nombre de Jehová? Y dice aquí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ahora fíjese el nombre aquí cómo cambia. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿quién le estaba mostrando la tierra a esos varones y a esos padres que estaban ahí? No era Esteban. ¿Quién tenía la obra? No era Esteban. ¿Quién era que estaba dando testimonio de esta gran gloria? Era Esteban. ¿Y a quién le estaba él predicando y enseñando? Era a ellos mismos que estaban ahí escuchando. Y dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿de dónde salió Esteban? No salió de un lugar y Dios le mostró esta gloria. Ahora, ¿qué está haciendo Esteban? Devolviendo por gracia lo que por gracia había recibido. Y dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios les trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ustedes ven que ellos estaban habitando en una tierra. Físicamente ellos estaban
habitando en una tierra, pero no está hablando la palabra de esa tierra. Estaba hablando de una doctrina que ellos tenían, porque habían sectas religiosas que habían ahí, que estaban escuchando este discurso de Esteban. Entonces, si ellos estaban morando en una tierra, era porque tenían una enseñanza, tenían una ley, tenían varias leyes. Entonces, ¿qué estaba haciendo Esteban? Predicándole de esta tierra nueva. Y dice, en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, si ellos estaban habitando en esa tierra, ¿qué era lo que ellos tenían? No era una esperanza. No tenían ellos una cobija, porque ellos estaban habitando. No tenían un techo, no tenían un edificio, no tenían una morada. Entonces tenían una morada, un techo y un edificio, por ahí en la misma escritura. Y dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Ustedes ven que la descendencia de Abraham iba a ser heredera de esta tierra, y lo que Dios prometió no lo cumplió. No se la dio a su descendencia, no le envió su Salvador, su Redentor, su Mesías, a quien Israel hasta el día de hoy está esperando. ¿Qué están esperando también los gentiles? A su Mesías. Pero ignora el creyente que su Mesías viene desde la misma escritura. Desconoce también Israel que su Mesías viene desde la misma escritura. Lo que está esperando Israel también lo están esperando los gentiles. Pero hoy nosotros somos privilegiados porque el Señor nos está libertando de esa cautividad y nos está trayendo a esta tierra que Dios prometió a Abraham. Y dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ustedes ven, ¿cuántos años nosotros no duramos en nuestras congregaciones? No estábamos sujetos ahí, no estábamos presos. ¿Y qué era lo que nos tenía preso? Era la mente. Ahí era que nos tenían presos, ahí es que vienen estos faraones, ahí es que vienen estos sacerdotes, ahí es que vienen estos ministros. Entonces esa es la lucha que viene Jesús a echarlo fuera. ¿Pero desde dónde? Desde usted mismo, para que usted tenga posesión en su tierra, para Dios darle esa posesión, para que usted habite en ella. Entonces esos que están sentados en la mente suya son los que lo tienen cautivo. Entonces usted tiene que pelear. Entonces ahí es que usted tiene que clamar para que el Señor lo eche fuera y quede como cabeza el Señor Jesucristo, como su Dios y libertador. Entonces, como la palabra no es un cuento, una historia vendida y negociada, entonces ahí es que usted tiene que clamar con más clamor, que Dios lo liberte y lo saque de esa tierra de servidumbre. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de estos saldrán y me servirán en este lugar. Entonces, yo no me he movido de Santo Domingo, yo no me he movido del lugar donde yo estoy. Entonces, si usted va a adorar al Señor desde ese lugar, ¿desde qué lugar usted va? Usted lo va a adorar. Es desde ahí mismo, de esa tierra, de ese lugar. Entonces, ¿cuántos turistas no han ido a Israel a ver el huerto del Edén y no lo han encontrado? El huerto del Edén ahí mismo, en la misma escritura, está el huerto del Edén. Aquí están los muros de lamentación en las escrituras. Ahí está Jesús crucificado, ahí está la cruz, ahí está la cueva donde lo enterraron, ahí están los lienzos. Todo eso está aquí. Y entonces, y yo no me he movido de la esperanza, no me he movido. ¿Por qué? Porque sé que desde la escritura el Señor a su tiempo se va a manifestar.
Y no tenemos con qué agradecerle, con qué pagarle, porque esto no tiene precio. Que Dios visite a un ser humano, el cual no es digno, porque Dios no va a santificar carne, Dios no va a levantar carne, Dios no va a levantar asientos, Dios no va a levantar banco. Dios lo que va a levantar es el testimonio de su Hijo en cada uno de los que le crea a su nombre. La carne no tiene nada. Lo que Dios va a levantar es lo que usted viene entendiendo de la obra. Cuando Jesús se va a levantar, ese es el culto que le plantó y levantó a Abraham. Por eso obedeció sin saber para dónde iba. Eso fue lo que obedeció Saulo, que no es un cuento, no es una historia. Entonces, si vemos desde ese lugar está en la misma escritura. Ese lugar es el nombre de Jesucristo, donde Él se va a manifestar, desde ahí mismo. Y dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Fíjese que Saulo pertenecía a la secta de los fariseos. Ahora, Saulo no volvió para atrás. Saulo no predicó nada de los fariseos. Entonces, ¿desde qué lugar estaba predicando Saulo? Cuando a Saulo lo llevaron hacia Damasco. Este que predicaba en contra de Jesús, ahora predica el evangelio de salvación. Entonces ya Pablo no volvió para atrás, sino que siguió levantando el culto a su Dios, porque Él fue que lo libertó. Porque ¿quién era que estaba cautivo? ¿Quién era que lo tenía preso? Era el mismo Saulo, en él mismo, porque él venía con un nombre que se le había dado en la ley y con poderes. Entonces, desde ahí vio Dios una obediencia y una fidelidad en Saulo, y le agradó Dios manifestar el verbo llamado Jesucristo. Se lo manifestó, se lo reveló, pero ¿en quién? Se lo reveló en Ananías, porque Ananías fue que lo evangelizó, que puso la mano, y no estamos hablando de esta mano física, fue el evangelio que le puso ese fundamento en él. Pero Pablo siguió para adelante y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces tenemos aquí unos patriarcas que trabajaron antes que nosotros. Eso fueron las 12 tierras que repartió Moisés, que no son tierra física, que aunque hay tierra física, pero fueron 12 fundamentos, 12 columnas, 12 enseñanzas, 12 ventanas, 12 piedras de berilo, esas 12 piedras que hablan en Apocalipsis. Entonces, toda esa tierra que está ahí son 12 fundamentos. Y dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora José iba a pasar a conocer otra tierra. Pero ¿quién estaba con él? Era su mismo Dios, porque había algo que conocer, había algo que aprender. Entonces dice aquí en Génesis 2, Génesis 2:8, la gloria sea de Dios. 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ustedes ven, entonces si lo había formado, ¿en qué había formado él a ese hombre? No fue en esos fundamentos, no fue en esa tierra, porque Adán fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, si Dios evangelizó
a Abraham, ¿qué fue lo que puso Dios como tierra? No fueron esos primeros conocimientos terrenales. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes ven, si Dios plantó todo eso, ¿en quién lo plantó? ¿Y quién lo recibió? Fue el mismo hombre que él formó, que evangelizó, que fue Adán. Porque si decimos aquí, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si puso esta ciencia del bien y del mal, es para que la conociera. Pero la ciencia del bien y del mal no son figuras, no son personas, son conocimientos. ¿Ustedes ven? Y dice aquí, y puso la ciencia del bien y del mal. ¿Ustedes ven? Que no son cosas físicas, como han vendido por ahí, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Y entonces aquí está hablando de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si esa ciencia del bien y del mal, ¿dónde viene esa ciencia del bien y del mal? No es nosotros mismos, cuando el medio ambiente nos atrapa. Y dice aquí, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, si salía de ahí un río para regar el huerto, entonces, ¿cuál es este río? Entonces hay un río que es para limpiar, como dice las escrituras, que si creyere, de tu interior correrán río de agua viva. Entonces, si van a correr río de agua viva, ¿qué sería este río? Sería para el cuerpo físico, que aunque tenemos agua literalmente. Entonces, si está hablando río, que iba a correr río de agua limpia, ¿por dónde? Es por lo que usted viene predicando de la palabra, que es para limpiar, que es para redarguir, que es para enseñar. Entonces dice aquí en Apocalipsis 21, 1, 3. La gloria sea de Dios. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vamos a echarle una continuidad aquí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ustedes ven que hay una primera tierra que hay que ser desechada, que hay que destruir, y unos cielos que hay que destruir. ¿Pero en quién? En el mismo creyente. Como dice aquí, vi un cielo nuevo. Entonces, Juan está viendo esto fuera o dentro de él mismo. Él lo está viendo dentro de él mismo, porque él está dando un testimonio en vivo. Él no está en la imaginación, ni en un sueño, ni en una historia, ni en un pasado. Está dando un testimonio en vivo en él. Y dice, vi un cielo nuevo. ¿Ustedes ven? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Ustedes ven? Entonces, si esa primera tierra y ese primer cielo fueron deshechos, ¿en quién fueron deshechos? Entonces había algo que había que rescatar ahí, había algo que conocer, había algo que estaba preso en Juan, que Juan quería saber. Entonces vino y se le destruyó ese primer cielo y ese primer cuerpo. Ahora viene y se le forma un cielo nuevo. Dice el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Dice ahí, y yo, Juan, no está diciendo que se lo estaba mostrando, que el pastor se lo estaba mostrando.
que el sacerdote se lo estaba mostrando, que el evangelista se lo estaba mostrando. Está diciendo ahí, yo Juan vi, entendí, la visión se le había manifestado. Óigame, y Juan era uno de los discípulos que andaba con Jesús, pero había algo que estaba preso, había algo que Juan quería conocer, porque ahí en Apocalipsis habla de un gobierno que tiene una cabeza que dirige, y Juan eso le llamó de asombro, conocer ese misterio, y dice, y yo Juan vi la santa ciudad. Entonces, si Juan vio la santa ciudad, sería algo físico, porque Juan no vivía en Israel, no conoció de este evangelio. Entonces, si Juan vio la santa ciudad, ¿qué santa ciudad fue? Ustedes ven que no está hablando de cosas materiales. Dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ustedes ven, si vio la nueva Jerusalén, ¿cuál fue esa nueva Jerusalén? Fue su doctrina, fue la visión de la palabra que Juan alcanzó de parte de su Dios. Si vio la nueva Jerusalén, y esta Jerusalén es la que viene de arriba, ¿qué fue lo que Juan recibió? No fueron desatados los sellos en él. El libro no se le abrió a Juan. ¿Y qué vio Juan? Entendió. Juan entendió el plan de salvación como lo vio Abraham. No dijo Jehová a Abraham que le iba a dar esa tierra a su descendencia. Entonces, ¿de dónde era la descendencia? Juan. No era de ahí mismo, de ese linaje. No la alcanzó, no se la prometió Dios y se la dio a Abel y la entendió. Y dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ustedes ven, descender del cielo de Dios. Si iba a descender y desciende, entonces ¿desde dónde? Es desde ahí mismo. Es desde ahí mismo, en él mismo descendió, porque si los cielos le fueron abiertos, ¿a quién fue que le fueron abiertos los cielos? Fue a él mismo. Entonces descendió Dios a la parte más baja y moró en Juan y le abrieron los 7 sellos. La obra se perpetuó en Juan, como dice ahí, descender del cielo de Dios. Fíjese que ese cielo de Dios no es de abajo que viene, es de arriba, del cielo de Dios. Esto viene sin relación al mundo. Esto no viene con relación al mundo. Esta obra viene de Dios en lo invisible, en la parte interna suya. Y dice, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, esta esposa, porque Gabriel tiene su esposa, Aníbal tiene su esposa. Y entonces, si habla aquí de una esposa, ¿de qué esposa se está hablando? No es de la iglesia, no es de esa congregación, no es ahí donde Dios se va a manifestar. Entonces, ¿a quién representa esta esposa? Por eso le dije que él no iba a levantar cuerpo, sino que él iba a perpetuar su obra en lo que habían creído en él. Eso es lo que Dios viene a levantar, ese culto, y va a ser levantado. Y dice, como una esposa ataviada para su marido, para su esposo, podemos decir. Entonces, ¿quién es el marido de la obra? ¿Quién es que viene a casarse con la esposa? No es su Señor, no es su creador, no es el que la peleó en batalla, no es el que la honró, que la limpió, y le puso toda clase de joyas. Pero no son joyas físicas como diamantes que venden por ahí. No, son joyas, son conocimientos que le puso, dones a su iglesia. Conocimiento para levantarle un culto en lo invisible a Dios, donde Él se manifiesta en cada uno de nosotros. Y dice, y oí una gran voz del cielo, dice ahí, y oí, ustedes que le escuchara, y oír, viene siendo entendiendo la obra de Dios, y oí. Entonces Juan venía entendiendo, porque estaba oyendo, entonces él venía oyendo, ¿ustedes? El sonido de esa trompeta que estaba anunciando esta gran obra, esta gran gloria. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí,
el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ustedes ven? Entonces, como esto no es un cuento, y dice, como esto no es un encuentro, como dicen por ahí, que se van para allá, para el espacio, que se van para allá y que van a morar en los aires con Dios, eso, mire, no lo va a ver nadie con estos ojos físicamente. Que no sueñen que no lo van a ver, porque se han montado muchísimo en avión y han subido en cohete y no han visto nada allá arriba. Y entonces, ¿para dónde se van? Eso no lo van a ver nunca. Que no vamos con Dios, que no vamos con Dios. Eso no lo va a ver ningún ser humano. Se puede dormir de lado, puede durar 400 años. No lo va a ver con estos ojos físicos. Si usted no se sumerge en las escrituras, usted no va a ver eso, esa resurrección en usted. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, si esos hombres que están ahí no están escuchando, que dice aquí con los hombres, y él morará con ellos. Entonces, ¿y ese él? ¿Cómo usted lo simboliza ese él? Ese es un nombre que tiene un acento ahí, y él. Ese es el Señor Jesucristo, y él, porque está en símbolo ahí. Ahora, si está en símbolo, póngale la imagen, porque él es el que trae la imagen de Dios. Ese es el que trae la imagen de Dios, y dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Qué venimos nosotros y qué pasamos a ser nosotros? Y lo voy a decir así, somos estudiantes de Dios. Para él morar como ciencia de Dios en nosotros. Y dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ustedes ven, ahora, ¿quién está en medio de nosotros? ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién está morando en cada una de las enseñanzas que se trae? Porque dice las escrituras que donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí está él en medio de nosotros. Entonces, si su obra está en medio de nosotros, ¿quién está morando? Es él. Recordemos que en el tiempo de Nabucodonosor agarraron y entraron en un pozo a Cedrá, Medrat y Abednego, y calentan el horno 7 veces. Y entonces, y ahí había uno. Entonces, ¿quién estaba morando con ellos? Y habían 3, pero dijo el rey que habían 4. Yo veo 4. Entonces, ¿dónde está morando Dios? Es en su misma obra y en quien la lleve. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ustedes ven, toda esa obra, el fuego viene haciendo la obra, viene quemando toda esa escoria. Todo lo que no hay de Dios en la mente suya, Dios lo va a pasar por fuego. Y dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ustedes ven, porque ya usted no va a morir. Porque ¿quién es su Salvador? ¿Quién es su Dios? Después que usted viene entendiendo la obra, usted va a morir. ¿Quién lo va a poder mover a usted de ahí? Muerte, hambre, desnudez, nada lo va a mover. Porque después que usted tiene la verdad, ¿quién lo hace mover a usted de la verdad? Si usted tiene a Jesucristo como verdad, ¿quién lo hace mover a usted de la verdad? No lo mueve nadie, ni guerra, ni terremoto, ni viento, ni ciclones, ni tempestad. Nada lo mueve a usted, porque usted, su Señor, es su confianza, es su esperanza, es su fe. Nadie lo hace mover, porque es la verdad que usted tiene como escudo. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Toda esa carga negativa, como dijo el hermano Rafael, enciérrale en un ataúd y llévela al cementerio. Si usted quiere, pegarle fuego por ahí mismo y deje eso por allá y venga.
que ya su Señor es su carga y ya usted no va a cargar más, porque todas esas obras Dios la va a deshacer. Y dice, y el que estaba sentado en el trono, dice, y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es que se siente en ese trono? ¿Quién es que se siente en su obra? Es él mismo, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señor. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ustedes ven, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces usted va a entrar a un entender, porque todas las obras son hechas nuevas en Dios. Antes usted creía de una manera, ahora la va a entender de otra manera, porque Dios se la va a dejar hecha nuevecita. Como cuando usted se hace un vestido de eso que presenta Carolina Herrera. No estoy dándole gloria ni payola. Estoy diciendo de ese vestido que sale lujoso. Entonces a usted lo van a vestir con un traje de gala. ¿Pero para qué? Para dar testimonio de lo que usted ha recibido. Porque si usted se va a poner un vestido es para exhibirlo. No es para guardarlo, es para ponérselo, para exhibirlo. Entonces cuando Dios lo viste con esos vestidos de la enseñanza, ¿para qué? ¿Es para usted guardarla para que la cucaracha se lo coma? No, es para usted darlo, es para que otros reciban. La gloria sea de Dios. Y dice cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ustedes ven, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces después que usted tiene la verdad, ¿quién lo hace mover a usted? Y son fieles, permanecen en usted, no se mueven de su lugar. Y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Ustedes ven, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ustedes ven, que el que tuviera sed, él le dará de la fuente de agua de vida. Entonces, ¿quién tiene la fuente? Es él. ¿Quién es el que te va a dar y te va a limpiar y te va a quitar la sed? Es él. Ahora él es el que tiene el agua de vida. ¿Y a quién se la va a dar gratuitamente? Al que ande buscando, al que tenga sed, a él es que se le va a manifestar. Porque si usted no tiene sed, usted no le va a demandar a él, porque ya usted está lleno. Y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Al que venciere. Usted ve que hay una lucha interna en las escrituras. Es que usted tiene que entrar en ella, pelear ahí para que lo dejen entrar en las escrituras. Porque esa es la verdadera lucha, conocer. Ahí es que usted tiene que escudriñar y profundizar en las escrituras, porque usted va a vencer. Pero ¿quién lo va a ayudar a vencer? El mismo que descendió, porque dice ahí, el que venciere heredará todas las cosas. Usted ve, no son ni una ni dos conocimientos que usted va a heredar, son muchos, porque usted va a tener para darle a todo el mundo, porque Abraham era rico. Y tenía comida para darle a los ganados, a la vaca, a los burros, a todo. Abraham era rico, pero no era rico materialmente, que aunque hay una riqueza material, pero Abraham era rico en conocimiento, porque a cada uno de sus criados le daba y tenía un cuerpo en su servicio que lo enseñaba. Eso es lo que es Dios con cada uno de nosotros, que Dios tiene para darnos. Que al que tuviera, al que le faltara el pan le va a dar pan, al que le faltara agua le va a dar agua, al que le faltara esto le va a dar. Pero son conocimientos, son dones. La gloria sea de Dios. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Porque después que usted venciere, ¿quién es el que se le va a manifestar? Porque yo seré su Dios. Ahora, ¿quién lo va a guiar a usted? Es su Dios. ¿Quién lo va a enseñar a usted? Es su Dios. ¿Quién le va a permitir abrir la boca cuando sea necesario? Es usted. Es Dios que le va a abrir. Y dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Ustedes ven, esto es para los que rechazan la obra de Dios, los que viven mintiendo, los que viven adulterando. Pero esos son creyentes. Esas son obras que vienen en los creyentes, que lo que quieren es a usted desviarlo de ese camino y hacerlo preso para vivir de usted. Porque un ganadero, ¿para qué tiene vaca? Un ganadero, ¿para qué tiene vaca? Porque lo primero que hace un ganadero es que le pone un sello con su nombre y su apellido. Y después que esa vaca está marcada, ¿para dónde va esa vaca? Para donde quiera que se va, se mueve esa vaca. Donde quiera que la encuentre, hay que devolvérsela a alguien. Hay que devolvérsela a alguien. Todo el que encuentre esa vaca sabe que eso es de ese ganadero, de él. Vamos a ponerle así. Y entonces, ¿qué hacen esa vaca? No son ordeñadas. La vaca no se vende por carne, entonces da un beneficio. Entonces, así mismo son los pastores, que lo que quieren es vivir de la persona, de los creyentes. Amén. Queden en paz, mis amigos, y que el Dios de Abraham lo siga iluminando. Y cuán difícil se le hace sacarle un puerco de la mente en este tiempo a la humanidad. Que Dios siga glorificándose en medio de cada uno de nosotros. Amén.